Vamos a hallar descanso cada día en ti, Señor. Tú que tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú que llamas las cosas que no son como si fuesen. Que a la voz de tu palabra, Señor, al susurro de tu aliento, todas las cosas, Señor, fueron hechas, visibles e invisibles, sean tronos, potestades, sean principados. Todo fue hecho por tu mano y todo fue hecho para tu gloria, Señor. Permítenos, Dios de los cielos, entender, Señor, cómo tú eres Dios en toda circunstancia de nuestras vidas, cuando todo está en calma, cuando aparece la tormenta, cuando todo está tranquilo, cuando todo se aquita, Señor. Tú sigues siendo Dios eternamente y para siempre. Tú sigues, como lo expresó Isaías, en un trono alto y sublime. Bendito Dios de los cielos. Permítenos, Señor, a este pueblo cada día crecer en el conocimiento tuyo. Ser guiados por tu Espíritu, Señor, en ese ser edificados como casa espiritual, Señor. Como ese edificio santo para ti, por medio del cual se ofrezcan por Jesucristo sacrificios espirituales aceptos delante de tu presencia, Señor. Gracias por amarnos y bendecirnos en esta mañana, y gracias, Señor, por fortalecernos con tus fuerzas y por darnos esta gracia, Dios, de podernos reunir, de poder, Señor, venir a tus brazos para que en ti, Señor, se regocije nuestro corazón y en ti cada día sean hechas nuevas nuestras vidas. Señor, gracias por permitirnos el privilegio de honrarte con nuestro dar, de tomar de aquello que tu bendita mano, Señor, en su inmensa bondad nos ha otorgado, nos ha dado, nos ha concedido, Señor. Te agradecemos, Padre, toda esa fidelidad tan maravillosa, y que en medio de toda esa fidelidad siempre nos permitas tener propuesto en nuestro corazón cómo honrarte. Como dice la Escritura, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, Señor. Permítenos, Señor, tener un deleite en el darte, deleite en el honrarte, deleite, Señor, en el entregarte nuestro corazón y en el entregarte nuestra vida, Señor. Gracias por tanta fidelidad, porque no ha dejado de ser, Señor, porque como expresó el salmista, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por guardarnos, por amarnos, por bendecirnos en esta mañana. Ponemos en tus manos este tiempo de la palabra. Pedimos que nos permitas tener una conexión contigo, con tu espíritu, con tu presencia, con tu corazón, que nos permitas estar ahí, Señor, pegados de tu mano, Señor, con todas nuestras fuerzas. Ensancha nuestro corazón, trae espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, para que podamos entender, guiados por ti, para que tú nos des la gracia, Dios, de que tus palabras, Señor precioso, no se queden solamente, Señor, como algo que oímos, sino que tus palabras, Señor, afecten nuestro diario vivir y esa relación que se haga cada vez más profunda contigo, Señor. Gracias por el amor y la misericordia. Guíanos en esta hermosa mañana. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta hermosa mañana para darle gracias a Dios de todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas, porque ciertamente Dios está obrando en nuestros corazones y nos está sustentando y nos está dando una gracia maravillosa de buscarle todos los días, de perseverar con un corazón dispuesto para Él, con un corazón dispuesto para encontrar. Entonces le invito a que me acompañe entonces a Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, donde ya venimos por bastante tiempo, ya unos 2 meses, pudiendo
estudiar acerca de todo este milagro que Dios hace al quitar de nosotros el corazón de piedra y al hacer un milagro extraordinario. Ezequiel, capítulo número 36, en el versículo número 26. Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo. No olvide que ese viejo corazón no se le pueden poner retazos, no se puede cambiar, no se puede perfeccionar. Lo único que sirve es una nueva creación. Lo único que sirve es una nueva vida, como dice la palabra. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. No olvidemos que esto de un nuevo corazón es un profundo cambio en la condición espiritual del ser humano, que cuando pecó en el huerto del Edén, perdió toda esa condición para relacionarse con el Señor, para relacionarse con Dios, y para llevarnos ahora por un camino que es el camino de la fe, como veíamos lo que el Señor le explicaba a Nicodemo, que es su espíritu el que nos lleva por un verdadero camino de la fe. Y la fe siempre nos va a conducir a una relación muy profunda con el Señor. La fe no son meras palabras. Santiago expresó que la fe no se quedaba simplemente en un mero deseo, sino que él expresó: ¿quieres mostrar tu fe? Muéstrame tus obras. O sea, como consecuencia, no hago para creer, es al revés. Por cuanto creí, eso hace que en mi vida empiece a acontecer algo de parte del Señor dentro de mi vida. Vaya entonces ahí al capítulo 37. La semana anterior estuvimos viendo cómo el Señor le va dando más luz al profeta Ezequiel, y en el Valle de los Huesos Secos estuvimos viendo cómo el Señor hace un milagro glorioso, extraordinario, precioso para llenar la vida del ser humano, y que siempre el Señor empieza a obrar desde adentro hacia afuera. Que el ser humano está muy afanado en que cambien las cosas de afuera, y Dios a veces tiene misericordia en muchas situaciones y permite que rápidamente se solucione. Pero que el hecho de que algo se solucione rápido no significa necesariamente que haya acontecido un cambio dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Que Dios desea plantar esa vida en lo profundo de nosotros, pero que esa vida se va a ir haciendo visible hasta que aquel ejército de huesos se fue en un ejército que ahora estuvo en pie. Y que es necesario todo este milagro maravilloso en nosotros, de manera que todo esto no nos da lugar a la jactancia en el Señor, sino que nos da lugar a humillarnos delante de la presencia soberana de Dios. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo número 1, en el versículo número 26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué maravilloso, porque esto nos va dejando y nos va dando más luz acerca de que no hay oportunidad para jactarnos absolutamente de nada, excepto de lo que Dios ha hecho y del milagro que Dios hace en nuestras vidas.
Porque ciertamente el orgullo del ser humano termina alejando al ser humano del Señor. Pero el poder caer rendidos reconociendo que nosotros éramos seres que teníamos una capacidad impresionante de pecar y una capacidad impresionante de hacer maldades, pero que la vida de Dios ha puesto freno a todo eso en nosotros. Es la vida de Dios, no mi capacidad, porque mi voluntad puede hacer cosas, pero no tiene la capacidad de frenar los deseos de la carne, no tiene la capacidad de oponérsele a esa vieja naturaleza. Esto solamente lo puede hacer Dios con su poder. Como vimos, ¿quién podía darle a un muerto? Alguien decía algo muy especial, y era que el ser humano tiene la capacidad de dar muerte, pero no tiene la capacidad de dar vida. Tiene la capacidad de darle muerte a un vivo, pero no tiene la capacidad de darle vida a un muerto, porque el único que tiene ese poder es ¿quién? Es el Señor. Y lo vimos en el Valle de los Huesos Secos, ¿cierto? Cómo el Señor levantó todo su poder, su gracia y su misericordia para librarnos, y que una vez la vida de Dios viene a nosotros, alcanzamos a adelantar un poquito, solamente lo vamos a tocar como introducción. La semana entrante, si Dios quiere, ahondamos un poco más sobre esto, pero alcanzamos a tocar que cuando la vida de Dios viene al ser humano, por iniciativa de Dios, por un milagro del Señor, como hemos hablado, no, una persona no nace de nuevo cuando otro le dice, has nacido de nuevo. Eso es algo que solamente Dios puede hacer, y es un momento de Dios con el ser humano, que a veces es imposible definir cuándo se dio, pero lo único cierto es que sí se pueden ir dando evidencias de que algo aconteció en algún momento. Algo aconteció de parte de Dios en ese corazón, en ese ser, en esa vida que ahora se está haciendo manifiesto. Así que cuando viene la vida de Dios a nuestro corazón, el Señor lo primero que hace es librarnos de la condenación del pecado. La paga del pecado es muerte, y esa muerte es una separación eterna de Dios. Cuando la vida nueva de Dios viene sobre nosotros, lo primero que hace el Señor es librarnos de esa condenación. Por eso dice la Escritura que no hay ninguna condenación para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús, ¿cierto? Para los que han recibido esa vida nueva. Se rompe la condenación, pero viene otro proceso, que es lo que vivimos desde el momento en que nacemos de nuevo hasta el momento en que seamos llevados a la presencia de Dios. Y es donde vamos sufriendo un proceso de santificación, de regeneración, donde el Señor está obrando en nosotros para fortalecer esa vida espiritual, porque solamente el Señor, el ser humano en esa vida espiritual es donde puede agradar a Dios. El hombre natural no puede agradar a Dios si no tiene vida espiritual dentro de sí. Entonces viene un proceso donde vamos enfrentando muchas luchas, pero en esas luchas el Señor nos va fortaleciendo para que se haga más evidente que su vida. O sea que el Señor en esa regeneración nos va librando de la influencia que el pecado tiene sobre nosotros. Pero cuando llegue el momento de irnos hacia la presencia de Dios, entonces se completará la obra, porque allí Dios nos librará ya en la presencia del pecado en nuestras vidas. Es algo que tenemos hasta el día que vayamos a la presencia de Dios. Si morimos, pues en ese momento, o si llega el momento del rapto, donde la iglesia es llevada con el Señor, dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados. Esto corruptible será cambiado en incorruptible. Seremos librados totalmente de todo aquello. Vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, en el capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1. En el versículo número 10. Primera de Pedro 1, 10 en adelante. Toda esa vida nueva es la obra de salvación de Dios sobre nuestras vidas. Entonces el Señor empieza a desnudarnos a través de su palabra cómo ha sido hecha toda esta obra y quién ha estado detrás de toda ella.
Porque no olvide, los seres humanos erramos mucho en el camino cuando queremos atribuirle al hombre lo que solamente le pertenece ¿a quién? Al Señor. No olvide, Dios puede enseñarme algo a través de una persona, pero esa sabiduría no es de la persona. Esa sabiduría proviene ¿de quién? De Dios. Pero si yo no lo entiendo, entonces termino admirado con la persona y no terminado y no maravillado y admirado es con el Dios que ha hecho que esa persona que, como leímos ahora, era vil, ruin y menospreciada, ahora tiene algo, pero ese algo no es de ella ni para la gloria de ella, sino para evidenciar que Dios ha hecho un milagro extraordinario en ese ser humano. Y eso nuevamente nos lo deja ver aquí el apóstol Pedro con el verso número 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y ahí está abordando todos esos hombres del Antiguo Testamento: Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, toda esta cantidad de hombres que hablaron y anunciaron y expresaron muchas cosas, pero dice acá que ellos hablaron de la gracia que estaba destinada para nuestras vidas. Y ellos, anunciando esa gracia, se dedicaron a algo. Inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta ¿qué? De esta salvación. O sea, aunque ellos estaban hablando de algo que iba a pasar en el futuro, sus corazones estaban deseosos de conocer qué era todo lo que Dios iba a hacer. Y apenas Dios lo estaba anunciando de antemano. Verso 11 dice: ¿qué hacían ellos? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién. O sea, ¿quién era el que los estaba guiando? ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Quién era el que estaba anunciando? Era el Espíritu mismo el que estaba obrando en estos hombres, dándole al conocer de antemano lo que pasaría en el futuro, pero asimismo Él era el que los estaba guiando a escudriñar de una manera diligente, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en quién, el cual anunciaba. Mire que el que anunciaba no eran los hombres, ellos simplemente eran el instrumento que hacía visible. El que estaba anunciando todas las cosas era el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba dentro de ellos. Dice: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Entonces mire, habla de los que anunciaron de manera anticipada lo que iba a acontecer. ¿Quién los estaba guiando? ¿Quién estaba haciendo la obra? ¿Quién era el que les estaba enseñando? ¿Quién era el que los estaba instruyendo? El Señor. Y ahora habla de los del presente. Habla de los que han predicado ¿quién? El Evangelio, ¿cierto? Y cuando hablamos del Evangelio, no olviden que el Evangelio no se trata de las riquezas, los logros, los éxitos y todas las cosas que puedas alcanzar sobre esta tierra. Que el Evangelio se trata de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección ¿de quién? De Jesucristo, ¿cierto? Que por medio de ella es que hemos sido reconciliados con el Señor. Entonces dice acá: ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, ¿quién estaba detrás de lo que se profetizó? El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién estaba detrás de los que predicaban el Evangelio? Nuevamente deja ver claro que todo provenía de quién. O sea, si la enseñanza no proviene de Dios, entonces el hombre va a sacar todo tipo de cosas. Por eso se hace necesario tanto la dependencia de Dios, pero no del predicador, de toda la iglesia, de cada uno de nosotros. Porque ciertamente el que nos enseña a todos es el Señor, el que alumbra nuestro entendimiento,
el que nos da luz. Y qué bueno cuando a veces de pronto estudiamos algún tema en la iglesia por la misericordia de Dios. Y muchas veces alguien comparte y dice, y todo esto es lo que Dios me ha venido hablando esta semana. Entonces uno se da cuenta que lo que Dios hizo fue confirmar algo que Dios le venía instruyendo, que Dios le venía enseñando. Y eso afirma mucho nuestros corazones porque nos damos cuenta que si buscamos a Dios, Dios sí es el maestro por excelencia de cada uno de nosotros. El maestro por excelencia de cada uno de nuestros corazones, y Él no nos va a dejar desviar del camino, ¿sí? Entonces, estos que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, lo predicaron, pero ¿qué estaban señalando ellos? Todo lo que era Cristo, todo lo que hizo Cristo, y cuál era el propósito de todo eso para reconciliarnos ¿con quién? Con el Señor. Todo lo demás, fuera de eso, es añadidura. Dios te puede bendecir, pero eso es una añadidura. Dios te puede dar muchas cosas, pero eso es una añadidura. El centro de todo es esa reconciliación ¿con quién? Con el Señor. Y dice acá algo muy especial: cosas en las cuales miran los ángeles. Y me llama mucho esto, de cómo los ángeles están admirados de la salvación de Dios, aunque ellos no son beneficiarios. Qué tremendo, porque esto nos confronta mucho el corazón, porque ellos que no son beneficiarios, como dice ahí, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, porque los ángeles que aún permanecen en el cielo no han pecado, no han manchado sus vestiduras, no han dejado de ser lo que Dios formó en ellos desde el día que los creó. Los que salieron de esa condición no están en el cielo, son los que fueron expulsados. Pero los que están en el cielo no han manchado sus vestiduras, no han pecado, no han fallado, no se han rebelado contra el Señor. Pero ellos miran lo que el Señor ha hecho, y aunque eso no los beneficia a ellos, están tan maravillados y anhelan cada día ver más de eso que Dios ha manifestado a través de su salvación. Y eso coloca una gran confrontación, porque ellos que no son beneficiarios están maravillados. La pregunta es, nosotros que somos los beneficiarios, ¿cuán maravillados estamos de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario? ¿Cuán maravillados estamos de eso que nos ha sido anunciado, de eso que nos fue advertido, de eso que fue enviado desde antes por Dios y fue anunciado? Por eso el maravillar de la iglesia no puede ser otro, sino el Señor Jesucristo. No puede haber otra razón. Por eso la alabanza no puede reemplazar la fascinación que tú tengas con el Señor. Porque si no, eso entonces va a estorbar tu búsqueda de ¿quién? Tu búsqueda del Señor. Cualquier cosa que nosotros hagamos en la búsqueda de Dios jamás puede estar por encima de ese maravillar de quién es Dios. Por eso, en la medida que Dios va abriendo nuestro corazón, nos va dejando ver quién es Él. Va conmigo, por favor, ahí entonces a Romanos. Devuélvase un poquito ahí a Ezequiel 37, versículo 13. Ezequiel, capítulo número 37. En el versículo número 13. Dios daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, es lo que ha dicho el Señor. Y vimos cómo el Señor se lo detalla a través del valle de huesos secos a Ezequiel. Pero en el verso número 13 deja ver un acontecimiento que es fruto de esa vida nueva que Dios trae. Dice: y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. ¿Pueblo qué? O sea que mientras no venga esa vida nueva del Señor, el Señor jamás sabrá, no venga esa vida nueva del Señor, el hombre jamás sabrá quién es el Señor. Como dice acá: y sabréis que yo soy el Señor cuando haya acontecido esto.
cuando yo los haya sacado de su sepulcro, cuando yo los haya sacado de su muerte. Antes de eso, todos los demás son puras definiciones que el ser humano tiene acerca de Dios, y puras cosas recitadas que podemos aprender fácilmente en un curso teológico, pero que, aunque pudieran ser buenas, jamás pueden reemplazar la obra que solamente Dios puede hacer en nuestro corazón. Porque ciertamente uno puede encontrar personas que pueden hacer muchas definiciones de el carácter de Dios, que es omnisciente, que es omnipresente, que es todopoderoso, que es santo, y hacer una cantidad de descripciones. Y haciendo toda esa descripción, mientras esa persona no haya recibido vida de Dios, no podrá jamás conocer quién es el Señor. Como dice acá, y sabréis que yo soy el Señor. Cuando, mientras eso no haya sucedido, una persona jamás sabrá, aunque con sus labios diga Señor, porque el Señor en aquel día le dirá a muchos: nunca los conocí. ¿Y qué le estaban diciendo a esas personas? Señor, Señor, en tu nombre, ¿cierto? Y el Señor le está diciendo: nunca los conocí porque ustedes nunca me conocieron. Nunca me conocieron. Dice acá: cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Qué hermoso, porque todo esto nos va asentando en qué es lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque todo esto nos va llevando y nos va dando claridad acerca de quién es Dios, de quién es el Señor, de cómo Él se está dando a conocer a cada uno de nosotros. Ahora sí, entonces vayamos a Mateo, capítulo número 5, en el versículo número 8. Mateo, capítulo número 5, versículo número 8. Dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Y esto es un acontecimiento muy glorioso en todo ese proceso que narra Ezequiel. Ezequiel, justo antes de decir cómo el Señor pondría corazón nuevo y espíritu nuevo, dijo: y derramaré sobre vosotros agua limpia, y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, ha dicho el Señor. Y empieza uno a darse cuenta cómo el Señor, en todo lo que está haciendo, hace una obra especial, y una de ellas es limpiar el corazón. Bienaventurados, dichosos, felices los de limpio corazón. Recuerden que aunque se define que dichoso o bienaventurado es ser doblemente feliz, es lo que definen algunos diccionarios, algunos comentarios bíblicos. Cuando uno va a escudriñar, no está hablando de una mera felicidad, está hablando de que bienaventurado es aquel que ha encontrado que el Señor es todo para su corazón. Ese es bienaventurado. El que puede experimentar lo que dice el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. No significa que va a recibir de todo, significa que Dios es suficiente para su corazón, significa que Él es suficiente para su vida. Entonces estamos hablando aquí: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Entonces empieza a ocurrir un milagro en esa vida nueva, un milagro en esa vida nueva. Todo lo que se perdió, ahora el Señor lo empieza a restaurar, ¿sí? No olviden, ¿qué es lo que Dios nos está devolviendo cuando nos hace nacer de nuevo? La vida espiritual, ¿cierto? Porque a veces utilizamos eso para decir que lo que comió la oruga, el ramotón y la langosta, entonces Dios lo va a devolver. Entonces la gente hace cuentas de cuántas casas perdió
y que si Dios lo va a restaurar, entonces cuántas Dios le va a devolver. Y no se trata de eso. Puede ser que Dios no te devuelva nada, pero si te devolvió la vida para que con ella te encuentres a diario con Él, ya encontraste la plenitud de todo tu camino. Y todo lo demás es que añadidura. Lo hemos visto en la vida de Job. Si le preguntáramos a Job qué fue lo mejor de todo lo que él experimentó, jamás diría que lo mejor fue lo que Dios le añadió al final. Con toda seguridad, la expresión de Job sería decir que había oído de él, pero que llegué a verlo. De oídas te había oído. Lo mejor de todo lo que me pasó, o sea, de nada sirve que Dios me hubiera dado todos esos años si no fuera para seguirle viendo todos los días dentro de mi camino. Porque es que de eso se trata la vida de cristiana, no de cuánto voy a ver en esta tierra, sino de cuánto voy a ver a Dios en mi existencia. Cuánto lo voy a ver a Él. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ahí empieza el Señor a restaurar algo. ¿Qué van a hacer? Van a ver a quién, a Dios. Y entonces si nos devolvemos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas donde el ser humano perdió ver a Dios, y ahora Dios va a restaurar eso. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, una de las cosas hermosas que pasaba en el huerto del Edén era que el Señor se paseaba en medio del huerto y el hombre se encontraba allí con ¿quién? Se encontraba allí con el Señor. Había una libertad maravillosa del ser humano para percibir a Dios, por cuanto su vida espiritual no se había perdido. Ahora Dios ha venido a restaurar esa vida espiritual, y en Romanos, en el capítulo número 1, verso 19, mira lo que dice allí. Romanos, capítulo número 1, en el verso número 19 dice: porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces el Señor empieza a dejarnos ver cómo todo lo creado, ¿de quién nos habla? Del Creador. Nos anuncia la obra de sus manos. Lo que expresó el salmista cuando miró el sol, la luna y las estrellas, y estaba maravillado de cómo todo eso hablaba era de quién era Dios, porque él se pregunta: mire la grandeza de Dios expresada a través de todo lo que ha creado. ¿Y quién es el hombre para que Dios se acuerde? Para que Dios se acuerde de él, para que tenga de él memoria. Y entonces empezamos a darnos cuenta que Dios empieza a restaurar algo. Y es que empezamos a ver la manifestación de Dios en todo lo creado. Dios empieza a ser visible para nuestras vidas. Dios nos empieza a hacer conscientes en nuestro diario vivir de quién es Él. Porque ya uno, todo lo que va percibiendo siempre está en relación con Dios. Dios lo va permitiendo relacionarse con Dios. Y uno se va a dar cuenta, ¿cuántos atardeceres llegaste a ver? Pero llegó un momento donde empezaste a quedar maravillado diciendo: uy, Señor, los cuadros que la gente pinta y que valen tanto dinero se quedan tan pequeños, Señor, cuando tú empiezas a hacer esas pinceladas en el cielo, pinceladas de color. Entonces empieza el Señor a restaurar algo que se había perdido. Habías perdido a Dios de vista. Ya ves un animalito, y en ese animalito es la plenitud de Dios. Ves lo maravilloso que es el Señor, su diseño, su color, y empiezas a ver en todo lo creado cómo Dios empieza a ser visible. ¿Para quién? Para tu corazón y para tu caminar. Ya sale el arco iris y no es, sí, como decía la vieja tradición, que cuando llueve y hace sol, decía un dicho, que eran las gracias del Señor, y de ahí no pasaba. Ahora
sale un arcoíris y estamos maravillados, Señor. Esa es una señal, estás recordando lo que hace muchos años, Señor, expresaste y pusiste como una señal en el cielo de que no volverías a destruir esta tierra bajo un juicio de agua. Y maravilloso, porque todo eso empieza es a hacernos palpable ¿a quién? Al Señor, algo que antes no que se nos había perdido de vista. Todo se empieza a volver diferente dentro de nuestro corazón. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a quién. Por ellos verán al Señor. Yo te pregunto, ¿será que si tú empiezas a ver al Señor en lo creado, cogerías un perrito a patadas? ¿Sí? Te darías cuenta que no serías capaz, porque empiezas a darte cuenta, no que estés honrando al perro, sino que estás maravillado de cómo Dios ha creado todas las cosas. Y empiezas a estar muy agradecido ¿con quién? Con el Señor, porque hay muchas cosas de Dios que podemos conocer a través de ¿quién? A través de lo creado, a través de lo que Dios ha hecho. Ya el solo hecho de ver una fruta es ver que esa fruta, en esa fruta se está manifestando el poder de Dios. ¿Y el poder de Dios por qué? Porque esa fruta es el fruto de lo que un día Dios le habló a la naturaleza cuando creó el mundo, que no dejara de dar semilla, que no dejara de multiplicarse. Y uno ve eso y uno dice, Señor, esta fruta es una evidencia de que tu palabra no deja de ser, de que tu palabra es continua, de que esta fruta solamente dejará de producirse el día que tú des la orden de que no más vas a fruto. Mientras tanto ella seguirá cumpliendo tu palabra, y todo eso nos va permitiendo palpar a Dios en todo lo creado, como dice aquí, que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles desde la creación. La creación nos va haciendo visible ¿a quién? Al Señor. Pero eso acontece cuando Dios ha puesto ese corazón nuevo, cuando Dios ha traído limpieza ¿sobre quién? Sobre nosotros. Porque cuando no ha sucedido limpieza en nuestro corazón, alguien decía que cada uno ve de acuerdo a su naturaleza, y eso es cierto, ¿sí? Si pones a un buitre a volar, un chulo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que ve el buitre desde el cielo? A él lo único que ve es donde hay un muerto, donde hay algo que hiede, porque para él eso es alimento. Y no importa cuánto se remonte, ¿cierto? Usted no ve allá al chulo fascinado con las montañas, con las aves, con la creación de Dios, sino él está fascinado donde hay un muerto. Esa es la fascinación, porque ¿hacia dónde lo conduce la naturaleza? Hacia eso. No puede estar fascinado con ninguna otra cosa. Entonces esto nos deja ver que un cambio de naturaleza en nosotros nos va llevando a percibir lo que antes, sin la naturaleza de Dios, percibir a Dios era imposible. De pronto decir algunas cuantas cosas de Dios, pero no estar maravillados y viendo cómo es el poder de quién, el poder del Señor. Una mujer va al médico, y en lo que está hablando con el médico, había venido los primeros días muy enferma, y el médico al que había venido le recetó unos medicamentos, le empezó a hacer un tratamiento, y ella empezó a recuperarse muchísimo, ¿cierto? Entonces un día ya está en una de las consultas, el médico le expresa lo bien que ha estado ella, y de pronto el médico le dice, se da pena que si ha valido la pena todo lo que yo he estudiado y todo lo que me he desgastado para que usted tenga salud. Y aquella mujer con una sonrisa en los labios le dice, no, eso que usted ha hecho no es nada. Es que toda esta recuperación de mi salud la ha hecho posible el Señor. Si Dios no te hubiera dado sabiduría para ser asertivo con qué era lo que a mí me dolía, ¿cierto? ¿Cuántas pastas me estarías haciendo tomar para ver con cuál de ellas le casabas al dolor? Y qué hermoso,
porque ella se sienta y no está desmeditando lo que hace el médico, pero en medio del médico está diciendo, no, aquí la grandeza le pertenece a quién, le pertenece al Señor, ¿cierto? Porque a veces estamos deslumbrados, ¿sí? ¿No? Una persona iba al cirujano, iba muy confiada. No, qué belleza, me tocó el mejor cirujano de la ciudad. Y su familia estaba muy contenta porque a ese familiar le iba a operar el mejor cirujano de la ciudad. Y a ese cirujano se le murió ese paciente en el quirófano. Y la pregunta es, ¿y no era que era el mejor cirujano? Sí, es que hubo un gran error. La vida del ser humano no está en las manos de un cirujano, ¿cierto? Alguna vez les compartí algo que ocurrió aquí en Manizales con un médico, porque una mujer entró a una cirugía, y era una cirugía muy delicada, y ella cuando está ahí, antes de que le pongan la anestesia y todo eso, ya mira al médico y le dice, doctor, yo estoy en sus manos, doctor, yo estoy en sus manos, yo sé que estoy en sus manos y que voy a salir muy bien. Y el médico le dijo, no, mujer, no estás en mis manos. Más bien necesito hacerte una pregunta antes de que empecemos esta cirugía. ¿Cómo estás con Dios? Porque yo no defino si vas a salir viva o no vas a salir viva de esta cirugía. Lo que sí te puedo decir es que si no llegaras a salir bien de esta cirugía y no estás bien con Dios, estás en un grave problema. Así que permíteme orar. Y el médico, antes de empezar la cirugía, empezó a orar por ella. Señor, te pedimos que si así es tu gracia, salgamos bien de esta cirugía. Y aquel día ese médico, con tanto conocimiento que tenía, entendía que todo dependiera de quién, del Señor. Qué hermoso. Los de limpio corazón verán a quién, al Señor. Agradecemos. Qué bueno que usted me dé la mano, pero es que la mano que usted me dio tuvo fuerzas porque Dios las puso en usted, si no, no me lo hubiera podido entender, ¿cierto? Entonces termina siempre honrado el Señor, porque aquí el error de Romanos 1 es que dice la Escritura que terminaron dándole culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pero qué hermoso que el Señor pone un limpio corazón para que lo veamos a quién. Entonces en todo lo creado que empezamos a mirar, empezamos a ser conscientes de algo que no veíamos. No veíamos al Señor, no veíamos. El Señor está en todo y se manifiesta en todo. En el día lluvioso, en el día cálido, Dios es hermoso y puede sustentar nuestras vidas todos los días. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a quién, al Señor. Vaya conmigo allá a Lucas, por favor. A Lucas, en el capítulo número 24. Y vamos a ver otro aspecto bien hermoso aquí, en esa restauración que el Señor va haciendo en nuestro corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lucas capítulo número 24, versículo número 27. Y dice la Escritura, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Y encontramos otro aspecto muy hermoso en ese ver a Dios. Y es que ahora el Señor nos empieza a abrir la Escritura para empezar a verlo a Él. Porque estos que iban camino a Emaús iban contando una historia, pero no estaban viendo al Señor. Y ahora el Señor les abre las Escrituras y les empieza a mostrar cómo Moisés, ¿de quién habló? De Él. Cómo los profetas, ¿de quién hablaron? De Él. Ahora el Señor le abre los ojos y ahora empiezan a ver en la Escritura que toda la Escritura se trata de la vida del Señor Jesús. Y eso es lo que hace que Dios limpie nuestro corazón.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a quién. Verán al Señor. Y esto es tan importante en nuestras vidas, porque recuerde que la Biblia por el ser humano puede ser utilizado para muchas cosas. Hay personas que cada vez que ven la palabra oro en la Biblia, para ellos es igual a plata, a dinero, a riquezas, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se pierde el ser humano? Si cuando la palabra de Dios siempre nos va hablando del oro, nos está hablando de la deidad del Señor, de lo glorioso que Él es. Si yo no lo veo, tras eso me voy a ir tras las ambiciones del corazón, como dice la palabra, que muchos terminaron amando más el dinero y terminaron desviándose dentro de su caminar y dentro de su corazón, porque por donde miraban la Biblia solamente veían dinero. Dios es un Dios que bendice, pero qué hermoso cuando Él nos empieza a abrir la Escritura y empezamos a ver en la Escritura al Señor Jesús. Si vas y lees, para muchos, cuando uno habla del tabernáculo de Moisés, para muchos eso es un enredo, y lo miran y dicen, no, eso es un enredo, esos sacrificios que cogían un carnero y lo dejaban, que el otro lo soltaban en el desierto, bueno, todo lo que pueda uno leer ahí. Pero cuando tú empiezas a ver es a Cristo, y a Cristo en el tabernáculo, entonces ya empezamos a darnos cuenta lo glorioso que es eso, de manera que explicar el Antiguo Testamento sin Cristo se vuelve una imposibilidad. Cristo es el que hace que el Antiguo Testamento tenga una riqueza impresionante, porque es que en toda esa palabra está contenido ¿quién? Él. Les abrió las Escrituras. ¿Les abrió qué? La palabra. Había una mujer llamada Lidia escuchando la enseñanza, y de pronto dice que Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que le estaba haciendo enseñado. Cambió la percepción de la palabra, cambió la percepción de lo que estaba siendo enseñado dentro de su vida. Los discípulos se acercan al Señor y le dicen, ¿por qué hablas por parábolas? Cuando quedan a solas con Él. Y el Señor les dice, porque a vosotros les he dado que conozcan los misterios del reino, a ellos que no. Y de pronto el Señor les dice algo tan hermoso a los discípulos, les dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque muchos quisieron ver y oír lo que ustedes están viendo y oyendo, pero no lo pudieron. Bienaventurado. Entonces nos damos cuenta que ese ver a Dios en la palabra significa que el Señor nos limpia para poder verlo a Él con más claridad, para poderlo ver en la Escritura. Ya todo lo que vamos encontrando en la palabra tiene una relación íntima con el Señor, tiene una relación profunda con Dios. Me doy cuenta que todo lo que hay dispuesto en la Biblia es para llevarme a una relación cada vez más profunda con el Señor, en una relación donde podamos disfrutar no de una religión, sino de una relación, ¿cierto? De una relación, donde disfrutas de una relación, y cuando disfrutas de una relación no te vas a llenar de culpabilidad, ¿cierto? Un ejemplo, a veces el Señor nos permite madrugar todos los días a orar. Dios pone el querer como el hacer, ¿cierto? Por eso no se trata de imponerle a nadie un método, ¿sí? Porque esa es la tendencia del ser humano. La tendencia del ser humano es que Dios me pone a mí el deseo de madrugar a orar, y yo quiero poner a todos a madrugar a orar. Y resulta que todos están que se duermen en la oración, pero yo estoy feliz en la oración y no entiendo que es algo particular que Dios ha puesto en mi corazón para que yo me relacione con quién, para que yo me relacione con Él. Pero eso no se puede convertir en una camisa de fuerza en mi corazón. ¿Me explico? Dios pone en mí el deseo de orar todos los días, ¿cierto? Pero una mañana yo tengo mucho sueño y no me quise levantar a orar, ¿cierto? Si yo no entiendo que esto es una relación de deleite, entonces todo el día estoy sintiéndome mal porque yo madrugo a orar y hoy no madrugué a orar.
me siento mal y me siento mal. Entonces ya se le está volviendo, eso que Dios empezó como algo muy bonito, le está volviendo es algo religioso. Porque cuando usted ya un día no lo pudo hacer y se empezó a sentir muy mal, quiere decir que a usted se le volvió, fue un esquema. Entonces usted se sintió mal, es de que no pudo cumplir hoy el esquema, ¿cierto? Porque Dios tiene algún horario específico para que nos relacionemos con Él. No, Dios está dispuesto todo el tiempo. Si hoy no pude orar a las 5 de la mañana, puedo orar a las 10 de la mañana. ¿Tiene el mismo efecto? Claro, si el corazón está dispuesto, porque se trata de disfrutar de quién, de disfrutar del Señor. Entonces se da cuenta lo hermoso que Dios nos va haciendo conscientes de Él, conscientes de Él. Mire que es muy bueno pudiéramos decir en cierta manera las rutinas hechas de la manera correcta, ¿cierto? Pero a veces las rutinas se vuelven tan firmes en el corazón, ¿cierto? Tan firmes en el corazón que si no la cambia, entonces no nos damos cuenta de que eso desnuda tal vez lo religioso que nosotros nos vayamos volviendo. Mire lo que pasa. Algunas veces que el Señor nos ha permitido cambiar las reuniones para los sábados, un día alguna personita se congregó con nosotros y después le pregunté ¿por qué no ha vuelto? Y dijo, no, pastor, es que yo no soy capaz con que usted cambie un culto para el sábado. ¿Y por qué, hermano? Dijo, no, yo me levanto los domingos y no me hallo. Es que yo no me hallo sin ir a la iglesia. Entonces él le decía, pues está bien que no se halle sin buscar a Cristo, pero el hecho de que cambie una rutina no significa que cambie tu relación con Dios. Entonces mire cómo nosotros vamos tirando mucho a la rutina, y el Señor nos quiere sacar de ahí. No quiere decir que no seamos comprometidos, no quiere decir que no estemos dispuestos a buscar al Señor, porque Él mismo fue el que dijo, no nos dejemos de congregar, ¿cierto? Y lo habló fue como una exhortación, exhortándonos a no dejarnos de congregarnos, ¿cierto? Pero no lo llamó a que fuera un esquema tan rígido que nos pierda o se pierda de disfrutar la relación con ¿quién? Con el Señor. Alguna vez compartimos cómo hicimos varios cambios en algunas reuniones en el Caribe y todo el mundo se sentía extraño, porque nos sentimos muy extraños cuando cambiamos el esquema. Un día algunos de los que están acá de pronto les tocó que hicimos un culto y el culto fue con las sillas de espaldas. No podían mirar al predicador, no podían mirar a los ministros de alabanza. Los ministros de alabanza se sintieron extrañísimos y se sentían extraños porque la costumbre es tener a quien dirigir, ¿cierto? Y ese día era muy especial porque es que a quien nos tenemos que dirigir cuando adoramos no es a la iglesia, es hacia el Señor, es al Señor. Pero como tenemos un esquema, ¿cierto? Un esquema donde perdemos de vista lo que el Señor desea hacer. Pero qué hermoso, que los de limpio corazón verán a quién. Porque el Señor entonces empieza a permitirme ver que si el Señor permite algún cambio, entonces yo estoy dispuesto ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios desea. ¿Qué es lo que Dios quiere? En otra ocasión empezamos al revés la reunión. Esa vez no empezamos con la rutina de siempre, que oramos, cantamos, después hacemos la predicación, oramos y nos despedimos, ¿sí? En esa ocasión oramos y arrancamos de una vez con la predicación. A las 10 en punto empezó la predicación. Muchos hermanos cuando llegaron ya iba a la mitad de la reunión, de la predicación, ¿cierto? El asunto es que algunos se fueron tristes ese día del culto. ¿Qué pasó, hermano? No, es que la reunión sin la alabanza no es igual. Es que la alabanza es la que prepara el corazón para la palabra, ¿sí? Entonces yo le decía a algún hermano, le decía, no, el esquema es ese. Pero si vamos a las predicaciones de Jesús, Jesús llegaba y de una vez era la palabra. Jesús no llegaba y reunía a la gente, oraba 2 horas con ellos y empezaba a predicar. Jesús saludaba y empezaba a predicar. Y el que tenga oídos para oír, ¿qué? Entonces todo eso nos va llevando, no a que seamos desordenados, sino que entendamos que necesitamos es ver a quién, es ver al Señor, porque si estamos viendo al Señor, entonces no importa si me cambian la rutina, voy a disfrutar de quién, voy a disfrutar
del Señor, voy a disfrutar de su presencia, que es lo que Él quiere. No olvide que la obligación y la rutina terminan matando el amor. ¿Y qué es lo que Dios desea vivir con nosotros? Una relación de amor, una relación de intimidad hermosa, ¿cierto? Dios, ¿cómo? En alguna ocasión hay muchas cosas que Dios le permite a uno vivir, ¿sí? El asunto es cómo se percata uno de ellas, ¿sí? En alguna ocasión usted ha hablado con alguien que no le presta atención, ¿sí? Usted habla con alguien y ese alguien está ahí pero no está ahí. ¿Cuánto interés le despierta a usted esa persona de seguir ahí con él? ¿Cierto que no? No le despierta interés porque necesariamente en esa persona no hay ningún qué. No hay ningún interés. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas veces nos acercamos al Señor y el Señor nos habla pero nosotros no estamos interesados en prestarle oído y atención al Señor? No estamos interesados en eso, porque son otras cosas. O nos interesamos cuando lo que dijo si es lo que me interesa a quién, lo que me interesa a mí, ¿sí? Lo que me interesa. Me gusta mucho algo que les compartí en estos días a los servidores en el Caribe, y es que a la iglesia le gusta mucho lo que la emociona, ¿cierto? Porque se paró al pastor y decía en la iglesia el ejemplo que les compartía. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas poderosas con nosotros? Y la iglesia, amén. ¿Cuántos creen que Dios nos da los recursos? Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos da los talentos? Y todos amén, y se paraban y aplaudían. ¿Cuántos creen que Dios quiere traer salvación? Y todos amén. ¿Sí? Cuando el pastor detuvo la emoción y empezó a decir, pero es que el Dios con el que quiere proveer los recursos para la iglesia es contigo. Entonces ya a la iglesia no le gusta, ¿sí o no? Porque nos gusta todo lo que nos emocione, no aquello con lo que me tenga que comprometer. O sea, no, si el Señor nos va a dar un local grande, amén, pero que a mí no me toque hacer nada, pero que a mí no me toque poner nada. Entonces nos gusta lo emocional y no nos gustan las vivencias. ¿Con quién? Con el Señor. ¿A qué nos quiere llevar Dios? A una vivencia con Él. Qué hermoso cuando Dios es el que va moviendo nuestro corazón y el que va estableciendo nuestras vidas y va estableciendo nuestro caminar. Ahí en Jeremías 24, en el versículo número 6 y 7 dice la escritura: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan. Les daré corazón para que me conozcan. ¿Por qué necesitamos corazón para conocer al Señor? Porque nosotros no podemos amar a quien no conocemos. Y en la medida que Dios se va haciendo palpable para nosotros, lo vamos ¿qué? Conociendo. Y en la medida que lo vamos conociendo, Dios nos va dando ese corazón para amarlo con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de nuestro ser. Entonces nos vamos dando cuenta cómo Dios nos va permitiendo verlo en lo creado, nos va permitiendo verlo en la escritura, pero también nos va a permitir verlo en su iglesia. Porque puede ser que hoy en día lo que se llama iglesia no sea lo que Dios planeó, pero el hecho de que mucho de la iglesia no sea la iglesia no significa que Dios sí tenga una iglesia. Amén. El hecho de que hoy mucho de lo que se llama iglesia no sea iglesia no significa entonces que Dios no tenga una iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de ese pueblo del corazón de ¿quién? Del corazón de Dios, de ese pueblo al que el Señor está levantando, que está permeando ¿con quién? Con su presencia, con su amor, con su vida. Entonces podemos decepcionarnos
de lo que no se llama iglesia, pero yo también tengo que tener claro qué es iglesia y qué no es iglesia. No olvide, no todo el que entra a una iglesia es cristiano, ¿cierto? No todo el que entra a un lugar de culto es porque se convirtió ¿a quién? Se convirtió al Señor. Por eso no se decepcione de los malos testimonios. Simplemente los malos testimonios evidencian que no ha pasado nada de Dios en ese corazón, punto. Pero sí lo tenemos que aprender ¿a qué? A diferenciar. Porque también tengo que aprender con la ayuda de Dios a ver lo que Dios sí está haciendo en muchos corazones y en muchas vidas, corazones permeados por el amor de ¿quién? Por el amor del Señor, permeados por la vida de Dios, tocados por el Señor. Entonces el Señor nos abre también los ojos para verlo a través de lo que Él está haciendo en muchos corazones, en los que son su iglesia. Su iglesia está formada por todos los que han nacido de nuevo, por todos los que han recibido vida nueva de parte del Señor. Nos ha dejado huellas de su amor en lo creado, nos ha dejado huellas de su amor en la Escritura, nos ha dejado huellas de su amor a través de las personas que han nacido de nuevo, y nos ha dejado unas huellas impresionantes de amor a través de todo lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, de una manera gloriosa. Percibir al Señor así nos va a ir llevando a conocer su carácter, pero ya no el carácter narrado, ¿sí? Porque una cosa es escuchar que Dios es bueno y otra cosa es experimentar cuán bueno ha sido Dios. ¿Con quién? Conmigo. Una cosa es decir que a alguien se le perdonó la vida, y otra cosa es muy diferente cuando tú eres el que dice: a mí fue el que se me perdonó la vida, a mí fue el que se me dio otra oportunidad, a mí fue el que se me dio un regalo maravilloso de parte del Señor. Entonces, en la medida que vamos viendo a Dios, ¿cómo vamos a ver a Dios? Amándonos. Lo vemos amándonos a través de todo lo creado. Cada cosa es una expresión de amor ¿de quién? Del Señor. Lo vemos amándonos a través de toda la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos ha expresado a través de toda la Escritura? Su amor. Lo vemos amándonos a través de la obra que hizo en la cruz del Calvario, con ese amor eterno que le expresó a Jeremías: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué ¿sobre quién? Sobre ti mi misericordia. Entonces empezamos a ver a Dios ya no de oídas, sino que ya empezamos a conocerlo, y cuando lo empezamos a conocer, eso marca una diferencia. Tu comportamiento no va a depender de una reunión, va a depender de tu relación con quién, de tu relación con el Señor, de tu relación con Dios. Vaya, acompáñenme allí por favor a Éxodo, en el capítulo número 34. Éxodo capítulo número 34. En el versículo número 5. Moisés le ha pedido al Señor: muéstrame tu gloria. Y el Señor se va a dejar ver de Moisés, le va a dar luz a Moisés de quién es Él. Dice: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Miren lo hermoso. Ver al Señor tiene una luz maravillosa de quién es Dios, y ahí está Dios mismo revelándole de su carácter a quién, a Moisés. Y esa revelación, ¿qué produjo en Moisés? Que Moisés cayera a los pies del Señor
y adorar. La adoración es una rendición total del corazón al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a quién, porque ellos verán al Señor. Qué cosa tan hermosa la que acontece allí. Y allí ve dos cosas. Ve tanto el amor como el juicio de quién, del Señor. Ve las dos cosas, pero se da cuenta que el Señor, pudiendo matarme, ha decidido darme vida, y vida en abundancia. Y qué hermoso, porque eso es lo que me lleva a caer totalmente rendido a los pies maravillosos del Señor. Porque sin esa luz de Dios, sin esa limpieza del corazón, vamos a seguir viendo, pero pesadamente. Como dice acá en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 14, que habla algo respecto a los israelitas. 2 de Corintios, capítulo 3, verso número 14. Segunda de Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo que velo no descubierto, el cual por Cristo es que quitado. Mire lo hermoso. Y era gente que leía la palabra, sí, pero había un velo en ellos. ¿Quién quita ese velo? El Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque Dios nos dará la gracia de poder, ¿qué? De poder verlo a Él, ver al Señor amándome, viendo al Señor obrando en mi corazón, y todo eso lo que hace es caer mi corazón postrado delante de Dios, delante de su presencia. Terminemos allí con Romanos, por favor, en el capítulo número 8, en el versículo número 1. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Mire lo poderoso, la libertad que el Señor trae para nuestros corazones. Nos libra de la muerte, de la incapacidad de poderlo ver y de poderlo percibir, y nos libra de ese dominio tan fuerte del pecado. Y es que no es cualquier milagro el que el Señor hace en nuestras vidas. Ahí en la vueltica en Romanos, en el 8:11, expresa el Señor que ese milagro de Dios en nuestras vidas es algo similar a lo que Dios hizo cuando levantó a Jesucristo de entre los muertos. Nosotros vemos la resurrección de Cristo como un milagro extraordinario de parte de Dios, a tal punto que la palabra de Dios dice que si Cristo no hubiese resucitado, en vana sería nuestra fe. O sea que esa resurrección es un milagro glorioso del Señor. Y dice en el verso 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Miren el milagro extraordinario, un milagro similar al que el Señor hizo para levantar a Jesús en la cruz del Calvario. No igual, porque Él fue resucitado para reinar y nosotros recibimos vida nueva. Es para estar bajo su reinado, es para estar bajo su autoridad, es para estar bajo su dominio. Ahora, ¿qué hace que el Señor me haga tan consciente de ese amor tan maravilloso? Que no solamente nos está permitiendo verlo en la creación, nos está permitiendo verlo en la Escritura, nos permite verlo en su iglesia, sino que también esto nos está preparando para verlo cuando Él venga a recogernos. Porque dice la palabra del Señor que tenemos una gran esperanza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo vamos viendo en el presente, lo vemos en el pasado nuestro, pero lo vamos a ver en el futuro, como dice Primera de Juan 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios,
Los que han nacido de nuevo son hechos hijos ¿de quién? De Dios, no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Miren lo hermoso. Bienaventurados los de limpio corazón. Le ven en la creación, le ven en la palabra, le ven en la iglesia y están siendo preparados para verle cara a Él. No es cualquier milagro, es un milagro glorioso y extraordinario en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Qué hermoso es poder entender lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y ya terminemos con esta cita de Ezequiel, que nos permite entender mucho sobre esto. Ezequiel 37:13, que la leíamos ahora al comienzo. Ezequiel 37:13. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Qué hermoso todo eso de la limpieza que hace el Señor en nuestro corazón para hacernos más conscientes de Él. Y en la medida que le vamos conociendo, en esa medida vamos enamorando de Él y vamos disfrutando. Ya nuestros días son diferentes por causa de lo que Dios va haciendo, de cómo Dios se va manifestando y se va revelando en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, contigo, que por tu gracia maravillosa, Señor,